La grabación de la conferencia ha De nuevo, comenzado. buenas tardes, Meeting amigos recording todos. has Buenas started. noches, buenos días para los que nos seguís desde otras latitudes del mundo. Una semana más os damos una calurosa bienvenida online a todos. Y gracias otra vez por estar con nosotros a través de las ondas una tarde más. Es, como siempre, un auténtico placer. Les recuerdo ya al inicio que saben que estamos grabando la conferencia para que puedan disfrutar de ella una vez se termine la misma, aquellos que no han podido conectarse y también aquellos que deseen volver a verla. Y también les recuerdo que es posible hacer y plantear preguntas al ponente a través de nuestro chat. Les pedimos que por favor lo hagan a través del chat de la plataforma de conexión. Bueno, pues aquí estamos otra semana más y les pido que, que nos unamos todos porque proseguimos con nuestro curso que ya sobrepasa su ecuador. Tenemos hecho hasta el momento 2 de los 4 acercamientos o enfoques convergentes con los que queríamos hacer una lectura del nuevo directorio para la catequesis. 4 claves que consideramos importantes porque constituyen los entresijos o entrañas que forman el entramado de este precioso texto. Son como las piedras angulares que sustentan todo el edificio del nuevo directorio. La recordamos brevemente. El primer día comenzábamos con un enfoque contextual. Partíamos del próximo evento jubilar que vivirá nuestra iglesia particular de Santiago de Compostela y al que, por supuesto, están todos ustedes invitados si el COVID nos lo permite. Monseñor Julián Barro Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, abordaba 2 temáticas fundamentales para la catequesis en este contexto de nueva evangelización. La primera de ellas, por un lado, la misericordia, asociada a nuestra puerta santa o puerta también llamada del perdón, y que Dios mediante abriremos el próximo día 31 de diciembre. Por otro lado, la piedad popular, y esta en 2 de sus expresiones más conocidas, la peregrinación, que asociamos pues, a ese fenómeno universalmente conocido del Camino de Santiago, y el santuario, en este caso concreto nuestra Catedral de Santiago, que, como les digo, abrirá sus puertas el próximo 31. En nuestra segunda sesión, la pasada semana, realizamos un enfoque más teológico y catequético. En esta ocasión, de la mano de Monseñor Rino Fisichella, quien desde el inicio mismo de los trabajos trabajó personalmente como presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en los trabajos que desembocaron en el texto que ahora tienen ustedes en sus manos. Con su ponencia rica y articulada y titulada Un directorio para una catequesis de nueva evangelización, entrábamos de lleno en el gran núcleo o corazón de todo el directorio, la relación que existe entre la nueva evangelización y la catequesis. Nos daba desde esta perspectiva transversal una panorámica general de todo el documento, deteniéndose sobre todo en esa primera parte del directorio, pórtico teológico de todo el documento y de cuyas temáticas particulares es especialmente experto. Hoy haremos un tercer enfoque, más pastoral y catequético. En realidad, el enfoque de esta sesión será como una ampliación o una especie de primer plano de las 2 temáticas que Monseñor Fisichella afrontaba y que también surgieron con mucha fuerza en el diálogo posterior que mantuvimos con el ponente. Por un lado, la opción querigmática de la catequesis y su irrenunciable dimensión iniciática. De ahí la primera parte del título escogido para la conferencia de hoy, catequesis querigmática y de iniciación. Precisamente, como se señala en la propia presentación del directorio, y lo hace Monseñor Fisichella, existe un estrecho vínculo entre la evangelización y la catequesis. Y este es el rasgo más característico, o como dice en el texto, la peculiaridad del nuevo directorio para la catequesis. Y continúa diciendo, Monseñor Fisichella, pretende este directorio proponer un camino en el que estén íntimamente unidos el anuncio del querigma y su maduración. La maduración, fin de la cita, la cual se llevará a cabo a través de la iniciación y de la catequesis. Tan importante, por tanto, es esta primacía del querigma en la catequesis que ciertamente retoma del Evangelii Gaudium, que constituye el criterio que ha motivado la reflexión y la redacción de este nuevo directorio. De esta primacía del querigma surgen todas las orientaciones e indicaciones generales que a lo largo del documento se ofrecen para una catequesis que con toda la Iglesia se sitúa también en un estado permanente de misión.
A esta transformación misionera de la Iglesia a la que invita el Papa Francisco y que es propia de la nueva evangelización, no es ni debería ser ajena a la Iglesia, ni en sus miembros ni en sus estructuras. Por eso el nuevo directorio para la catequesis invita y orienta a la propia catequesis en esta conversión misionera, tal como podemos leer en su número 40, cuya transformación misionera invita a su vez a convertir y ayudar a que se convierta la pastoral toda ella en misionera. De ahí, precisamente, la segunda parte del título de la ponencia de hoy, claves para la conversión misionera de la pastoral. Por lo tanto, aquí está la razón de nuestro sugerente título de esta tarde, catequesis querigmática y de iniciación, claves para la conversión misionera de la pastoral. Atención, aviso a navegantes internautas despistados, aunque ya sé que ustedes son conscientes de ello. Pero dense cuenta que con esto estamos tocando la misma identidad de la catequesis, puesta en el escenario de la nueva evangelización, y la cual nos pide una nueva salida misionera. Si me permiten expresarlo de otra forma más metafórica, estamos pisando tierra sagrada. Por eso creíamos que no podíamos pasar de puntillas sin detenernos un momento a ver y contemplar la riqueza de esta primacía del querigma para la catequesis. Es lo propio, tiene que ser así, como hizo Moisés, descalzos sobre la tierra y ante la zarza ardiente. Solo de esta manera podemos recibir la vocación a liderar la marcha en éxodo de una catequesis que se sitúa decididamente en salida. Pues bien, para ofrecernos luz en este difícil equilibrio entre la catequesis querigmática y la iniciación, entre el anuncio y la catequesis, desde Madrid tendremos con nosotros, a través de las ondas, al profesor Juan Carlos Carvajal. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, Miguel. Pues doy en este momento la palabra a nuestro secretario del centro, Antonio Gutiérrez, que va a presentarles con tanto honor y gusto a nuestro ponente de esta tarde. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos desde Santiago de Compostela. Es un placer presentar al profesor Juan Carlos Carvajal Blanco. Datos biográficos, podemos decir que nació en Carriches, es una localidad de la provincia de Toledo, para los españoles Toledo, para nuestro imaginario colectivo. Es una tierra que se identifica con tolerancia, con convivencia interreligiosa más o menos pacífica. Nació en el año 61, así que está rondando los 60 como yo. Es sacerdote de la diócesis de Madrid, diplomado en magisterio, licenciado en teología catequética y doctor en teología sistemática. Desde su etapa del seminario siempre ha estado en relación con la catequesis. En los primeros años de su ministerio, de hecho, compaginaba la catequesis directa con grupos de preadolescentes, jóvenes y adultos de su parroquia, con la formación y el acompañamiento a catequistas. Fue profesor de la Escuela de Expertos en Catequesis de la Diócesis de Madrid. Actualmente es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, coordinador del Departamento de Teología de la Evangelización y Catequesis y también director de la revista Teología y Catequesis. Como ven, un currículum amplio y muy rico. Imparte cursos y conferencias a catequistas, a sacerdotes y a todo tipo de agentes de pastoral. Está especialmente empeñado en alentar una acción misionera directa, promover una catequesis iniciática y orientar una acción catequizadora que introduzca en la experiencia espiritual del misterio cristiano. Estas inquietudes se reflejan claramente en todas sus obras. Es autor de más de una docena de libros, todos ellos con títulos muy significativos. A modo de ejemplo, citaré algunos. Como verán, en esos títulos se perciben claramente los núcleos de interés de nuestro conferenciante de hoy. Por ejemplo, catequistas, testigos y pedagogos. Pedagogía del primer anuncio o la misión evangelizadora de la Iglesia. Y como englobando estos dos libros, otro, misión de la Iglesia y primer anuncio del Evangelio. Como ven, el querigma aparece una y otra vez. Otro libro, Id y haced discípulos, la misión presente entre sus intereses. Y por último, Dios dialoga con el hombre.
Es, además, colaborador asiduo de la revista Catequistas, de una famosa editorial de este país. Así que ya, sin más, presentado está Juan Carlos Carvajal Blanco. Tiene la palabra para iluminarnos sobre catequesis carismática y de iniciación, claves para la conversión misionera de la pastoral. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Perfectamente, Juan Carlos. Ahora sí. Palabra a ti. Somos Bueno, todo oídos. Muy bien, pues digo que en primer lugar quiero agradecer la invitación de Miguel López Varela, el profesor y director del Instituto de Ciencias Religiosas de Santiago de Compostela, y la participación en este 7º curso de actualización teológico-pastoral. Y bueno, decir antes de nada que lo que voy a compartir son unas reflexiones pues, que se están madurando. Es decir, el directorio acaba de salir en la traducción española de la Conferencia Episcopal Española. El estudio está todavía siendo muy incipiente, pero sí que es verdad que el estudio lo he querido hacer con mucha dedicación, sabedor de la importancia que tiene de una buena recepción de este documento tan importante para la catequesis de la Iglesia en los próximos decenios. Por tanto, bueno, es una reflexión compartida, tratando de ofrecer algunas claves, algunos intersticios que puede tener el texto y tratando, en la medida de lo posible, clarificar algún elemento que puede generar alguna pequeña confusión para los lectores poco avisados. Muy bien, pues empezamos entonces esta exposición. Tal y como reza en la introducción del directorio para la catequesis, este directorio está en continuidad dinámica con los otros dos que le han precedido. Sabemos que hay otros 2 directorios, este es el tercero. El primer directorio fue publicado en 1971, llevaba el título de Directorio Catequístico General. El segundo, vigente prácticamente hasta el verano, fue publicado en 1997, el Directorio General para la Catequesis, y ahora se ha publicado el Directorio para la Catequesis. Simplemente, haciendo una cita del propio directorio, quiero levantar acta, porque es interesante para lo que luego voy a decir, cuáles son las referencias de cada uno, las referencias esenciales de cada uno de los directorios. Referencias acumulativas, no referencias que se superan. Dice el propio directorio en la presentación, en el párrafo F. Cada directorio ha sido elaborado siguiendo algunos documentos importantes del magisterio. El primero, el Directorio Catequístico General, tenía como referencia las enseñanzas del Vaticano II. El segundo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Sínodo sobre la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana, junto con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Por tanto, repito, son referencias acumulativas. No quiere decir que este directorio no tenga en cuenta los textos conciliares, tampoco no tenga en cuenta ni el Catecismo de la Iglesia Católica en los anteriores documentos pontificios, Evangelii Nuntiandi y Catequesis Tradendae, pero sí que confiesa que su estímulo es el Sínodo para la Nueva Evangelización, convocado por el Papa Benedicto XVI, y la exhortación del Papa Francisco, programática, Evangelii Gaudium. Esto es interesante porque tener en cuenta Evangelii Gaudium, tal y como lo ha presentado el profesor Miguel López, nos va a dar un poco la clave de comprensión, la novedad del nuevo directorio. Está en continuidad, pero es una continuidad dinámica. Este directorio se confiesa con una cierta originalidad. Vamos a ver dónde radica la originalidad del nuevo directorio. También lo ha citado el profesor López, cuando ha dicho que en la presentación el propio directorio confiesa su originalidad. Dice, el estrecho vínculo entre la evangelización y la catequesis es la peculiaridad de este directorio. Este pretende proponer un camino en el que estén íntimamente unidos el anuncio del querigma y su maduración. Retengo por el momento la siguiente afirmación. El vínculo entre la evangelización y la catequesis es la peculiaridad de este directorio. Afirmación interesante, porque en la redacción del propio directorio y en diferentes lecturas que ha habido del propio directorio, lo que se le pedía es que se hubiese vinculado más la catequesis al dinamismo educativo, educador. Hubo un cierto debate, pero al final se hizo una opción clara porque la catequesis estuviera vinculada
a la evangelización de la Iglesia, que supone la misión de la Iglesia. Y por tanto, ese es el elemento integrador de todo el directorio, y la catequesis, en su dimensión educativa irrenunciable, tiene que estar recogida en ese dinamismo evangelizador. No al revés. No, lo primero es la dinámica educativa y luego, de un modo secundario, la dimensión evangelizadora, sino que desde la perspectiva evangelizadora es desde donde hay que comprender la catequesis, que ciertamente tiene una dimensión irrenunciablemente educativa. Por tanto, es importante, primero, el subrayar que el propio directorio en la presentación vincule tan estrechamente la evangelización y la catequesis. Sin embargo, dicho esto, de pronto surge, por lo menos para los que estábamos acostumbrados a la lectura del anterior directorio, una cierta duda. Porque nos preguntamos, ¿pero es que el anterior directorio no había vinculado ya la catequesis a la evangelización? Vamos a ver cómo lo decía el directorio de 1997 en el número 4. Este directorio contempla la catequesis como una acción evangelizadora dentro del ámbito de la misión general de la Iglesia. Por tanto, este directorio dice que su originalidad es el estrecho vínculo de la evangelización y la catequesis. Pero justamente esta vinculación ya estaba dada en el anterior directorio. Tenemos que estar un poco atentos para comprender bien el porte del nuevo directorio a un cierto deslizamiento conceptual, que es lo que yo voy a tratar humildemente de clarificar. Ciertamente supondría otro trabajo, otra charla, entrar a ver cómo cada directorio entiende la evangelización. Eso sería otro trabajo, no es el lugar. Pero sí que quiero marcar unos elementos para que nos demos cuenta el deslizamiento conceptual que se ha producido entre un directorio y otro. El directorio de 1997, aparte del Catecismo de la Iglesia Católica, se sentía deudor de dos grandes documentos: Evangelii Nunciandi, 1975, y Catequesis Tradendae, 1979. Esto lo dice el propio Directorio General para la Catequesis, en los números 4, 5a. Pues bien, estos documentos entienden la evangelización de una manera holística, global, integral. Es una palabra un poco rara, pero es conveniente verla como un elemento integral. La evangelización es algo que integra muchísimos elementos y que no se puede confundir con ninguno de ellos. Simplemente cito, leo, y yo creo que con la lectura de este número es suficiente para darnos cuenta lo que supone para Evangelii Nunciandi evangelización. Número 24. La evangelización, hemos dicho, dice Pablo VI, es un proceso complejo, con elementos variados: renovación de la humanidad, testimonio, anuncio explícito, adhesión del corazón, entrada en la comunidad, acogida de los signos, iniciativas de apostolados. Estos elementos pueden parecer contrastantes, incluso exclusivos. En realidad son complementarios y mutuamente enriquecedores. Hay que ver siempre cada uno de ellos integrado en los otros. El mérito del reciente sínodo ha sido el habernos invitado constantemente a componer estos elementos, más bien que a oponerlos entre sí, para tener la plena comprensión de la actividad evangelizadora de la Iglesia. Esto es lo que supone la visión holística, integral. Es decir, evangelización no se confunde con ningún elemento. La evangelización no es celebrar sacramentos. Celebrar los sacramentos pertenece a la evangelización. La evangelización no se confunde con la catequesis. La catequesis forma parte de la evangelización. Así cada uno de los elementos. Sobre esta base, Catequesis Tradendae de Juan Pablo II dice, está escrita en el número es el número 18. Dice: Evangelii Nunciandi del 8 de diciembre del 75 sobre la evangelización en el mundo contemporáneo subrayó con toda razón que la evangelización, cuya finalidad es anunciar la buena nueva a toda la humanidad para que viva de ella, es una realidad rica,
compleja y dinámica, que tiene elementos, o si se prefiere, momentos esenciales y diferentes entre sí, que es preciso saber abarcar conjuntamente en la unidad de un único movimiento. La catequesis es uno de esos movimientos y cuán señalados en el proceso total de la evangelización. Por tanto, con estos dos textos yo creo que es suficiente para que nos demos cuenta un poco la noción de evangelización que está latente en estos dos documentos referenciales, Evangelii Nunciandi, Catequesis Tradendae, referenciales del Directorio General para la Catequesis, que es una visión, repito, de la evangelización que integra multitud de acciones bien diferenciales, ninguna de las cuales puede capitalizar de modo exclusivo el porte evangelizador de la Iglesia. Y también manifiesta el carácter procesual de la evangelización. De hecho, Catequesis Tradendae hemos visto que lo dice. La catequesis es uno de esos momentos en el proceso total y es un momento importante. Pues bien, por parte del nuevo directorio, que según confesión de Monseñor Fisicala también se siente heredero de ambos documentos, Evangelii Nunciandi y Catequesis Tradendae, sin embargo, estos documentos son releídos, como no puede ser de otra forma, desde Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Pues entonces ahora entramos a ver cuál es la relectura que hace Evangelii Gaudium y el nuevo directorio de estos dos documentos que siguen siendo referenciales, Evangelii Nunciandi y Catequesis Tradendae. No cabe duda de que esta clave radica en la conversión misionera de la pastoral, o dicho de otro modo, del conjunto de la evangelización. Una breve cita de la exhortación Evangelii Gaudium confirma lo que decimos. Tampoco hace falta mucha argumentación. Voy a citar el número 15 de Evangelii Gaudium. Es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio a los que están alejados por Cristo, porque esta es la tarea primordial de la Iglesia. La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia y la causa misionera debe ser la primera. ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Es todo un proyecto de renovación para esta nueva etapa de evangelización. En efecto, en el surco de sus antecesores, el Papa Francisco concibe la Iglesia como una permanente salida misionera. Y la actividad misionera, que tiene su referencia en la misión Ad Dientes, se convierte en el paradigma de toda la obra evangelizadora de la Iglesia. Dice el Papa Francisco, ya no nos sirve una simple administración. Constituyamos en todas las regiones de la tierra un estado de permanente misión. Tiene que afectar la misión a toda actividad de la Iglesia, incluida la catequesis. ¿Y dónde está la clave de esa transformación misionera? Repito, estamos haciendo un acercamiento para entender esa vinculación de evangelización y catequesis y para ir entendiendo dónde están las claves del nuevo directorio. Bueno, pues según Redentoris Missio, es el gran documento del Papa Juan Pablo II sobre la misión Ad Dientes, referencial. El anuncio del Evangelio es uno de esos elementos esenciales de la misión Ad Dientes. La misión Ad Dientes, la misión en sentido estricto, gira en torno al anuncio del Evangelio. Leo el número 34A. Esta actividad misionera, Ad Dientes, específica, se distingue de las demás actividades eclesiales porque se dirige a grupos y ambientes no cristianos, debido a la ausencia o insuficiencia del anuncio evangélico y de la presencia eclesial. Por tanto, se caracteriza como tarea de anunciar a Cristo y a su evangelio, la edificación de la iglesia local y de promoción de los valores del reino. Por tanto, el Redentoris Missio es quien señala que el núcleo esencial de la misión propiamente dicha, la misión como tarea específica, la misión Ad Dientes,
a aquellos que no conocen el Evangelio, pivota, gira en torno al anuncio. Desde aquí, si queremos hacer una renovación misionera de la catequesis, el anuncio del Evangelio adquiere una primacía. Se convierte el anuncio querigmático en el elemento central y renovador de la catequesis. Pero ahora resulta interesante ver cómo lo introduce el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Es importante esto, ¿eh? Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Para hacer este proceso de asunción del querigma dentro de la catequesis, va haciendo un proceso a dos tiempos. En primer lugar, lo que hace la nueva evangelización es asumir como propia la conversión misionera. Lo que era propio de la misión de adyentes, la nueva evangelización lo asume como algo propio. De tal forma que hace un solapamiento de la nueva etapa evangelizadora y la nueva evangelización. De hecho, en el párrafo de la nueva etapa evangelizadora, si van ustedes al directorio, hay un título que habla de la nueva etapa evangelizadora, pero en realidad luego habla de la nueva evangelización. ¿En qué se cifra esta nueva evangelización? ¿Dónde se cifra la nueva evangelización? Leo el número 39. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia evangelizadora. Por eso la llamada a una nueva evangelización no coincide tanto con una dimensión temporal como con hacer que todos los momentos del proceso evangelizador se abran aún más a la acción renovadora del Espíritu resucitado. Anteriormente, Redentoris Missio, que hemos estado funcionando hasta hace poco desde esta clave, había misión a dientes con los que no creían, con los que no se han encontrado con Cristo, actividad pastoral para aquellos que tienen fe, para aquellos que viven pacíficamente la vida cristiana en una comunidad y viven la misión, y nueva evangelización dirigido a aquellos que, habiendo sido iniciado, han perdido la fe y que tienen que hacer un nuevo proceso. En estos momentos ha cambiado el panorama. En realidad, nueva evangelización es algo transversal que adquiere su carta de ciudadanía en el instante que se reconoce el primado del Espíritu Santo. No coincide tanto con una dimensión temporal como con hacer que todos los momentos del proceso evangelizador se abran aún más a la acción renovadora del Espíritu resucitado. Por tanto, aceptar el protagonismo del Espíritu. Ya no hay carácter temporal. El problema de esto es que el que no haya carácter temporal desde esa perspectiva, adyentes, pastoral, nueva evangelización, puede también parecer que tampoco hay proceso temporal, en el proceso de crecimiento de la fe. Segundo elemento, y aquí es donde entra el querigma. ¿Qué instrumento tiene la Iglesia para poder detectar y mostrar la acción antecedente del Espíritu, que es tanto como hacer presente a Jesucristo? Pues dentro del ministerio de la palabra, el querigma tiene esa función. El querigma, que es simultáneamente acto de anuncio y contenido del mismo, es decir, que lo que dice lo realiza, es decir, revela. Cuando se dice el Evangelio, hace presente el Evangelio. Cuando se anuncia a Jesucristo, hace presente a Jesucristo. Es aquel que tiene la capacidad de conectar con la acción precedente del Espíritu y, por tanto, hacer no solamente visibilizar la presencia de Cristo que está haciendo presente el Espíritu, sino realmente entregarlo en su palabra. Leo el número 2 del directorio.
La catequesis querigmática, que va al mismo corazón de la fe, contiene la esencia del mensaje cristiano. Es una catequesis que manifiesta la acción del Espíritu, la cual comunica el amor salvífico de Dios en Jesucristo, que continúa entregándose para dar la plenitud de vida a cada hombre. Por tanto, el anuncio querigmático, en este contexto de nueva evangelización, donde prima el Espíritu Santo, posee la virtualidad de sacar a la luz el misterio salvador de Jesucristo, que siempre es ofrecido como gracia por el Espíritu Santo. La catequesis querigmática, en realidad, responde al imperativo de confrontar a los que desean ser cristianos con la persona de Jesucristo. Confrontarse con la persona de Jesucristo. Porque solamente a través de ese encuentro con Jesucristo, lo veremos luego después, uno llega a ser cristiano y también va fortaleciendo su propia fe. Por tanto, recapitulando un poco este desarrollo argumental, ahora tenemos los elementos para comprender el alcance de aquella afirmación que hacía el propio directorio. La originalidad del presente directorio es el estrecho vínculo entre la evangelización y la catequesis. Esa es la peculiaridad de este directorio. ¿Dónde está lo que yo decía antes, esa deriva, ese deslizamiento conceptual? En realidad no es evangelización entendida como lo entendía Evangelii Nunciandi Catequesis Tradende, como un todo holístico, como un todo que integraba todos los elementos, sino que a partir de la lectura del Papa de Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, el directorio ha centrado la evangelización en ese elemento en el cual se detecta la acción precedente del Espíritu y el querigma lo secunda, lo secunda. El peligro no necesariamente tiene por qué darse, pero hay un cierto peligro, es que a partir de este enfoque en el torno al querigma, por vía de la conversión misionera, se dé un efecto uniformador de la actividad evangelizadora de la Iglesia. Y pueda dar la sensación de que todo es querigma. De que todo es querigma. Por eso es importante equilibrar la catequesis querigmática con la catequesis iniciática. Si uno, pensando en la precedencia de la acción del Espíritu, la importancia del querigma, creyera que solamente a través del querigma se puede prestar el servicio al Evangelio, habría un momento donde se uniformaría todas las actividades eclesiales, donde en realidad no se contemplaría un carácter procesual. Repito, esto es un riesgo. Un riesgo que el directorio trata de superarlo, aunque pueda haber algún momento, lo voy a decir ahora mismo a continuación, que puede generar para los lectores poco avisados una cierta confusión. En primer lugar, la necesidad de navegar en este deriva o en este deslizamiento conceptual. En primer lugar, el directorio para la catequesis afirma claramente el carácter procesual de la actividad evangelizadora de la Iglesia. Solamente hay que leer el número 31 al 37, que prácticamente reproduce los números 48 y 56 del directorio anterior. Carácter procesual, acción misionera, acción catequético-iniciática, acción pastoral. Dentro de acción misionera hay momentos diferentes, por tanto, lo recoge tal cual. Y de hecho explicita el fundamento teológico de este proceso. La evangelización es un proceso eclesial inspirado y sostenido por el Espíritu, por medio del cual el Evangelio es anunciado y difundido en todo el mundo. Es un proceso eclesial inspirado y sostenido por el Espíritu Santo. Estupendo. Sin embargo, hay veces que surge en algunas expresiones una cierta confusión. Vamos a leer el número 56. La catequesis, etapa privilegiada en el proceso de evangelización, se dirige generalmente a las personas que ya han recibido el primer anuncio y en cuyo interior es capaz de promover los procesos de iniciación, crecimiento y maduración de la fe.
vuelve a afirmar el carácter procesual. Sin embargo, es cierto que si bien la distinción conceptual entre precatequesis, preevangelización, primer anuncio, catequesis y formación permanente sigue siendo útil, en el contexto actual ya no es posible hacer esta diferencia. Repito, este texto se puede entender de dos formas, como se entendía anteriormente, que ciertamente el procesos de fe nunca son lineales. Una persona no crece en la fe de una forma lineal, sino que más bien a modo de sierra. Todos tenemos experiencia en nuestra propia vida. Y hay dramas, situaciones dramáticas en nuestra vida que a lo mejor de una vivencia pacífica de la fe, por la muerte de un hijo, por una separación, por un paro de larga duración, uno entra en una profunda crisis de fe y tiene que retornar a una etapa anterior. Ciertamente. El problema probablemente es un poco la expresión, ¿no? En el contexto actual ya no es posible hacer esta diferencia. Por tanto, nivelemos. No es posible. No es posible porque el carácter procesual tiene sus momentos y sus etapas. Es preciso mantener la especificidad de la catequesis, que de hecho el propio directorio la defiende. La catequesis es una realidad dinámica y compleja al servicio de la palabra de Dios. Ella acompaña, educa y forma en la fe y para la fe. Introduce en la celebración del misterio, ilumina e interpreta la vida y la historia humana. Al integrar armónicamente estas características, la catequesis expresa la riqueza de su esencia y ofrece su contribución específica a la misión pastoral de la Iglesia. Aquí no lo dice, pero aquí está hablando de una catequesis iniciática. Esto llama la atención porque luego en el número 57 parecería contradecirse. La catequesis, que no siempre se puede distinguir del primer anuncio, está llamada ante todo a ser un anuncio de fe y no debe delegar en las demás acciones eclesiales la tarea de ayudar y a descubrir la belleza del Evangelio. Movemos entre lo propio de la catequesis, movemos en que la catequesis es subsumida, es decir, es absorbida por el primer anuncio. Tenemos ahí un cierto va y ven. ¿Cómo podemos superar esto? ¿Cómo podemos, a mi modo de ver, es una propuesta, cómo podemos ser fiel al espíritu del directorio tratando de superar estas dificultades que pueden generar confusión? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en estos momentos, dentro de la Iglesia, empezando por muchos sacerdotes, continuando por seminaristas y muchos catequistas, hay un cierto descrédito de la catequesis. Y ha habido una comprensión, o hay una comprensión, con motivo de los nuevos métodos de la nueva evangelización, un subrayado permanente en la dimensión querigmática. Solamente querigma, solamente querigma. Metodologías querigmáticas. Pero cuesta trabajo entrar en las dinámicas iniciáticas. Por tanto, nosotros tenemos que ser fieles al directorio, directrices que da la Iglesia. Es verdad, es legítimo en un proceso de conversión misionera de la pastoral que realmente subrayemos la dimensión querigmática, pero tenemos que ver de qué forma mantenemos el carácter procesual de la catequesis, que es inherente a la inspiración catecumenal de la catequesis. No sé si me estoy explicando. Repito, siendo fieles al subrayado querigmático que da este directorio, tenemos que integrarlo de tal forma que a la vez seamos fieles al carácter procesual de la catequesis, que es propio de una catequesis de inspiración catecumenal, que tiene sus momentos, sus pasos y que está recogido en el propio directorio. Por tanto, vamos a ver cómo lo compaginamos. Me parece a mí que es preciso distinguir entre primer anuncio, en el sentido temporal, como dice el Papa, de un primer anuncio en el sentido cualitativo, que a su vez se puede distinguir en catequesis querigmática propiamente dicha y catequesis con dimensión querigmática, siempre necesaria. Estoy distinguiendo, y ahora lo vamos a decir, y además me voy a apoyar en el propio directorio, entre el primer anuncio del querigma
entre la catequesis querigmática en sentido estricto y la dimensión querigmática, de la catequesis. Vamos a ser respetuosos con el directorio y vamos a seguir un poco de cerca el número 33, sobre todo el número 33. ¿Cuál es el primer anuncio del querigma? El primer anuncio del querigma es propiamente el anuncio en misión en medio del mundo, al hilo de la vida. Forma parte de la acción misionera en el sentido estricto. Es el anuncio del acontecimiento cristiano al hilo de la vida, en las circunstancias que comparten los discípulos de Jesús con los que no creen en él. Este primer anuncio, tal como determina el propio directorio, tiene como objetivo suscitar el interés por el Evangelio, que pasa necesariamente por la sensibilización a la fe y a la conversión inicial. El primer anuncio en sentido temporal es muy humilde en sus objetivos, pero es fundamental. Porque es invitar a la gente a salir de la no fe a una primera sensibilidad y atracción por el Evangelio. Los que dan un primer paso hacia la fe, en terminología del RICA, que hace suya el directorio, son llamados simpatizantes. 33C. 33C. En el 33C hablaremos de que los que dan el primer paso hacia estos son reconocidos como simpatizantes. Aquí la Iglesia denomina simpatizantes a los que muestran esta inquietud. Luego viene, propiamente, en este tiempo de búsqueda y de maduración, lo que es la catequesis querigmática en sentido estricto. En sentido estricto. Es esa catequesis que desarrolla en el tiempo del precatecumenado y también de precatequesis, la catequesis inspiración catecumenal, que tiene como objetivo que el simpatizante llegue a madurar una conversión inicial y ofrezca una primera respuesta de fe. Es esta catequesis querigmática, en el tiempo precatecumenal, previo a la catequesis iniciática, que tiene como objetivo fundamental para poder seguir la catequesis de forma provechosa, tiene como objetivo madurar una conversión inicial que ofrezca una primera respuesta de fe. Para facilitar este paso, los designados por la comunidad, los catequistas, aquellos agentes, deben, entre otras cosas, explicitar el querigma poniéndolo en relación con las experiencias vitales de los que buscan a Cristo. Directorio para la catequesis 58. Este tiempo eminentemente dialógico es uno de los rasgos de la catequesis para adelante, es determinante para que el anuncio proyecte la luz del acontecimiento de Cristo sobre la vida de los que desean ser sus discípulos. La eficacia de esta catequesis querigmática, en aras de la fe, está determinada por la capacidad que tengan aquellos que la llevan hacia adelante, tengan para sacar a la luz y secundar la acción misteriosa pero real del Espíritu en los corazones de aquellos que desean ser discípulos de Cristo. 33C, que cita, y la referencia es el RICA 7, 9 y 13. Y venimos al tercer modo del querigma, que es la dimensión querigmática de la catequesis, la necesaria dimensión querigmática de la catequesis. Esta expresión la saco del propio directorio. Número 57. El anuncio no puede ser considerado solo como la primera etapa de la fe previa a la catequesis. Muy bien. Sino más bien la dimensión constitutiva de cada momento de la catequesis. Es una dimensión constitutiva de cada momento de la catequesis. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, entonces, ¿por qué tiene que ser una dimensión constitutiva? ¿Por qué la catequesis tiene que tener una dimensión querigmática irrenunciable? Por la sencilla razón de que en el centro de todo el proceso de la catequesis está el encuentro vivo con Cristo. Estamos en el número 75. Pero ahora viene un poco una cierta corrección que yo hago al texto. Y esto es lo que me da pie para entrar en la iniciación cristiana. El texto, lo hemos leído, dice: el anuncio no puede ser considerado solo como la primera etapa de la fe previa a la catequesis, sino más bien la dimensión constitutiva de cada momento de la catequesis. ¿Dónde está la dificultad? En la dimensión constitutiva. Ciertamente el querigma, a mi modo de ver, es una dimensión constitutiva y esencial. Pero al poner el artículo
determinado la dimensión constitutiva, parecería como que la catequesis no tiene otros elementos constitutivos. No, es una dimensión constitutiva de la catequesis. Si queremos que Cristo esté en el centro del acto catequético, tiene que haber una dimensión querigmática, tiene que haber un señalamiento de la acción antecedente del Espíritu para hacer presente a Cristo. Pero no es la exclusiva. ¿Por qué? Porque el querigma ha de ser profundizado. Como dice el propio Francisco en Evangelii Gaudium y toma pie el propio directorio, tiene que ir tomando carne en el sujeto. Y para que tome carne en el sujeto no es suficiente el querigma. Hace falta una catequesis de inspiración catecumenal. Vamos a ver cómo esto está fraguado. Es interesante, por tanto, como clave hermenéutica de todo el directorio, como brújula para poder superar a veces lecturas parciales que pueda procurar algún número leído sin la visión del conjunto, tener en cuenta el número 2 de la introducción, cuando habla que alguna de las características propias de la catequesis para este tiempo está la catequesis querigmática, que es la que estamos viendo, y ahora voy a entrar nuevamente en ella, pero desde otra perspectiva, y la catequesis como iniciación mistagógica, o dicho de otra forma, de inspiración catecumenal de la catequesis. Es un equilibrio. Si una persona solamente viera en este directorio una promoción exclusiva de la catequesis querigmática, se quedaría con la mitad del directorio. Si una persona muy cogida o muy sensible a la dimensión iniciática de la catequesis no estuviera atento a ese subrayado querigmático, también se quedaría con una mitad del directorio. Estos dos elementos, la catequesis querigmática y la catequesis de iniciación mistagógica, y ahí es donde viene el punto clave, la mistagogía, vienen a equilibrar los dos elementos, el ponerlos juntos, integrados. Bueno, vamos a hacer un pequeño entrada, vamos a ir viendo el elemento complementario de ambos dos, cómo los dos se necesitan. ¿Por qué? Explicado un poco la conversión misionera, cómo entra en el planteamiento de la nueva evangelización y demás, cómo entra el protagonismo del espíritu y el querigma como instrumento, como función del ministerio de la palabra para extraer la acción del espíritu. ¿Por qué es tan importante en estos momentos el subrayado querigmático? ¿A qué obedece? Mirad, el gran reto que tiene la Iglesia en estos momentos en el siglo XX, el gran reto al que se enfrenta la Iglesia universal y las pequeñas comunidades, es el reto de la transmisión de la fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Son palabras dramáticas, que muchos de nosotros lo estamos viviendo en nuestras propias comunidades. Muchos de nosotros vemos que el esfuerzo de muchas familias por educar en la fe a sus hijos, transmitir la fe a sus hijos, se ve frustrado. Los esfuerzos que muchas comunidades hacen en la catequesis para iniciar en la fe no encuentran frutos. El gran reto es la fe. Fe como respuesta al Dios que se presenta como creador y salvador del hombre en su Hijo Jesucristo. Directorio de la catequesis número 17. Fe en su origen, y esto lo subrayó mucho en la conferencia que dio la semana pasada Monseñor Nino Fisichella, como un acto de confianza y de entrega hacia aquel que se revela como misericordioso. Fe
como potencia de gracia, capaz de operar una nueva mentalidad y de transformar la existencia de los creyentes. Esta fe es la que estamos hablando. De esta fe estamos hablando. No una fe doctrinaria. Una fe que brota de un encuentro que transforma la vida. No me resisto a citar a Benedicto XVI, esa cita citada, valga la redundancia, hasta la saciedad, pero no porque esté muy citada, no deja de ser luminosa. Luminosa. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Deus Caritas es número 1, que está citado en el Directorio para la Catequesis en el número 68. Por tanto, es fundamental que la persona se encuentre con Cristo. Y hemos dicho antes que el elemento, el instrumento que tiene dentro, la función del ministerio de la palabra, que ayuda a desvelar la acción antecedente del Espíritu, que en realidad es el que hace presente a Cristo, es el querigma. El querigma tiene la virtualidad de hacer presente el misterio de Cristo en quien se revela la Trinidad, no Cristo, sino a través de Cristo, la Trinidad. Por eso, el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium número 164, habla de que el querigma es trinitario. El querigma, pronunciado en sintonía con la acción del Espíritu, acción interior, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. El querigma es trinitario. En primer lugar, el querigma reconoce la primacía del Espíritu. De hecho, el anuncio siempre debe considerar de qué modo la gracia del Espíritu ya está actuando en el interlocutor del Evangelio, está moviendo su libertad, le va disponiendo para coger la buena noticia del Evangelio. El anuncio del querigma es muy comprometido, porque es un servicio al Espíritu. En segundo lugar, en virtud de este poder del Espíritu que ya está actuando en el corazón de las personas y en la palabra que anuncia el querigma pone de manifiesto la contemporaneidad del misterio de Cristo y su salvación, y lo ofrece como gracia a la libertad del hombre. Es un ofrecimiento de gracia. Y en tercer lugar, el querigma sostiene el abandono confiado al Padre de la misericordia, fides qua, impulso de fe, que hablaba Monseñor Fisichella, y el asentimiento amoroso a todo lo que ha revelado. Es decir, el anuncio del querigma, ante una situación donde hay dificultad para alumbrar la fe, para sostener la fe, el querigma tiene la virtualidad de confrontar con el misterio de Cristo y provocar a la fe. Es un proponer la presencia de Cristo para que la persona, en su libertad, se pueda encontrar con Cristo. El anuncio del querigma lleva siempre al mismo corazón de la fe, porque manifiesta, Directorio para la Catequesis número 17, porque manifiesta la naturaleza relacional de las personas y su vocación filial, llamadas a configurarse con Cristo. Por tanto, en lo que yo antes he dicho, no hago una crítica al subrayado querigmático. Mi crítica, si de así podría hablarse, es que quizás hubiese sido conveniente haber utilizado alguna terminología analógica, haber puesto el querigma desde esa analogía que he hecho yo y que lo he entresacado, pero que luego no queda clara, lo he entresacado del propio Directorio. Primer anuncio, querigma en sentido estricto, catequesis querigmática, catequesis que gira en torno al querigma, y una catequesis iniciática que necesariamente, como vamos a ver ahora a continuación, tiene que tener una dimensión querigmática para ponernos delante del misterio de Cristo. Único modo en el encuentro con Cristo para poder penetrar en el misterio trinitario.
Una catequesis como iniciación mistagógica. Los que se han encontrado con Jesucristo, directorio para la catequesis número 34, los que se han encontrado con Jesucristo sienten un deseo creciente de conocerlo más íntimamente. Ahora, Evangelii Gaudium 165, citado por directorio 57. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Y por último, directorio para la catequesis 20. La fe implica una profunda transformación existencial llevada a cabo por el Espíritu Santo. En la catequesis iniciática hemos pasado a otro nivel. No se trata de encontrarse con Cristo. No se trata de tener un encuentro primero con Cristo. Se trata de entrar en una relación personal con Cristo, en un proceso identificatorio con Cristo, hasta ser transformado en Cristo por obra del Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? Si yo me mantengo solamente en el querigma, como anuncio, estoy constantemente diciendo dónde está Cristo. Es verdad, propicio el encuentro. Pero es preciso, a partir de un encuentro, poner los medios para que se dé un seguimiento identificatorio y transformativo en virtud del Espíritu Santo. Bueno, pues eso lo procura la catequesis de inspiración catecumenal o de catequesis iniciática. Quien se ha encontrado con Jesucristo y siente el amor por él, desean un conocimiento mayor de su misterio, una participación en la relación filial que mantiene con el Padre, una transformación existencial que le haga semejante a él, operada por el Espíritu Santo, y que permita que tome Cristo nuevamente carne en la vida de sus discípulos. Esto es lo que es la catequesis de inspiración catecumenal. El motivo es puesto en evidencia, la necesidad de esta catequesis catecumenal es puesto en evidencia en el directorio número 3. La interiorización del Evangelio supone un proceso complejo que implica a toda la persona en su propia experiencia de vida. Solo una catequesis comprometida en que cada persona pueda madurar su propia y originalidad respuesta de fe podrá lograr el objetivo indicado. Querigma sin iniciación cristiana no madura. El encuentro con Cristo no se consuma. Habrá habido enamoramiento, pero no matrimonio. Y cuando estoy diciendo matrimonio, estoy diciendo el sentido propio. Porque en el matrimonio, dos se hacen una sola carne. Por tanto, es preciso ese equilibrio y esa integración. En efecto, solo una catequesis de inspiración catecumenal puede ser definida como una realidad dinámica y compleja al servicio de la palabra de Dios, que sabe a un tiempo acompañar, educar y formar en la fe y para la fe. Es capaz de introducir en la celebración del misterio y puede ayudar a iluminar e interpretar la vida y la historia humana desde el acontecimiento de Jesucristo. Solamente una catequesis iniciática. Si no es iniciática, no es una realidad dinámica y compleja, no acompaña, educa y forma, no introduce en el misterio cristiano, en la celebración del misterio cristiano, ilumina e interpreta la vida y la historia humana desde el acontecimiento de Jesucristo. Para referirse a esta catequesis iniciática, el directorio utiliza, a mi modo de ver, una expresión feliz, muy buena, sorprendente porque luego no la utiliza más veces. Pero en el número 2, en vez de hablar una catequesis de iniciación cristiana o de inspiración catecumenal, dice una catequesis como iniciación mistagógica. ¿Y por qué digo yo que es feliz? Yo hablaba antes de dónde estaba la relación, dónde había que buscar la relación entre la catequesis querigmática y la catequesis de iniciación cristiana. O dicho de otra forma, ¿cómo se integra? ¿Por qué es necesaria la dimensión
querigmática en una catequesis iniciática? Pues justamente por esto, porque la catequesis tiene que ser una iniciación mistagógica, dicho de otra forma, una iniciación en el misterio de Cristo. La intencionalidad que preside a la catequesis no es iniciar en doctrinas, en ritos, en oraciones, en cumplimiento de mandamientos. Esa no es la intención. La intención, el objetivo, es iniciar en el misterio de Cristo. ¿Qué pasa? Por pensar al modo de Cristo, doctrina. Estar unido a Cristo, celebración. Vivir como Cristo, moral, mandamientos, seguimiento. Tener la relación con Dios como Cristo tenía, relación filial, oración, Padre nuestro. Esto es lo que le da la mistagogía. El enfoque mistagógico, la iniciación mistagógica es esto, que toda iniciación en la vida cristiana, que es la vida de la Iglesia, en realidad es una iniciación en el misterio de Cristo. Y si yo hago una iniciación en la vida cristiana, hago una iniciación en la vida de la Iglesia, pero me olvido del misterio de Cristo, no veo de qué forma el misterio de Cristo, en el modo que tengo yo de rezar, en el modo que tengo de comportarme ante un enfermo, en el modo que tengo yo de perdonar, en el modo que tengo de celebrar, en el modo que yo tengo de participar en una vida comunitaria. Si yo no percibo cómo ahí está Cristo presente, me incorporo con Cristo y el misterio de Cristo habita en mí, en realidad no estoy iniciado. No estoy iniciado. Pero ¿quién pone en conexión la vida comunitaria con participar en el cuerpo de Cristo? ¿Quién pone en conexión la solidaridad con los pobres, con atender a los hermanos de Cristo? ¿Quién pone en conexión la oración con la relación filial de Cristo con el Padre? Es el querigma. El querigma es el puente que nos permite ir de lo visible de la experiencia eclesial, de lo visible de la vida cristiana, al misterio. Si no hay puente, yo me puedo quedar en lo visible. Puedo estar vinculado a una comunidad cristiana. Puedo estar vinculado a la Iglesia, pero no percibo que a través de ella participo por Cristo en el misterio de comunión trinitaria. Puedo ir a misa todos los días. Puedo hacer de la misa un acto devocional, pero no percibo cómo mi vida es un sacrificio espiritual que se pone en el altar y que Cristo lo ofrece al Padre. El paso de lo visible a lo invisible nos lo da la dimensión carismática. No es suficiente el querigma. Hace falta iniciación. Porque ¿cómo puede haber querigma si no hay oración, si no hay seguimiento, si no hay vida comunitaria, si no hay... Por eso todo no puede ser catequesis querigmática. Pero sí necesita la catequesis de iniciación una dimensión querigmática. Porque si no, no entramos en el misterio de Cristo, que es el misterio que actualiza el misterio de Dios. Ese misterio para el cual hemos sido hechos y que supone nuestra vocación. ¿Termino? Es necesario, por tanto, equilibrar e integrar las dos dimensiones. Creo que el directorio las promueve
hay alguna frase, algún elemento, que si uno no hace una lectura global del directorio, hermenéutica desde el propio directorio, puede generar unas ciertas confusiones, sobre todo por las perspectivas particulares que uno pueda tener y que pueda proyectar hacia el directorio. Y termino ya con una cita prácticamente de los últimos números del directorio que recoge lo que yo he querido decir. En 10 líneas, lo que yo he querido decir. La comunión con Jesucristo, muerto y resucitado, vivo y siempre presente, es el fin último de toda acción eclesial y, por lo tanto, también de la catequesis. La Iglesia, de hecho, transmite siempre lo que a su vez ha recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Este es el número 426. Y dice en el 427, la evangelización sostenida por el Paráclito trata de hacer partícipes de esta gracia y vivificante misterio a todos los hombres sin distinción alguna. La catequesis, un momento esencial de este proceso, conduce al encuentro más consciente e íntimo con el Redentor del hombre. El directorio para la catequesis es una forma de contribuir a esta gran misión. Pretende animar y apoyar a aquellos que llevan en su corazón la preocupación por transmitir la fe que siempre sobra de Dios. Y ahora vienen unas palabras muy reconfortantes. Poder colaborar con Él, además de consolar, serenar y confirmar en la esperanza, es motivo de gran alegría porque el Señor de todo lo creado elige tener como colaboradores a sus criaturas. Pues los que nos dedicamos a la catequesis, a raíz de este directorio, debemos sentirnos consolados, serenos y confirmados en la esperanza y ponernos manos a la obra, que la tarea es grande. Muchas gracias. Bueno, pues como hacemos habitualmente, damos paso ahora a las preguntas que se han ido formulando a través del chat, bueno, pues a través de nuestro chat. Pueden seguir haciéndolo. Les pido por favor que lo hagan en la plataforma para poder agilizar y que sean muy concisas. De esa manera damos pie a todas las intervenciones, ya que pueda expresarlo y pueda respondernos Juan Carlos. Comienzo, si te parece, Juan Carlos, con la primera de ellas. Nos la escribe Laureano y la formula de la siguiente manera. De sus palabras entiendo que no hay que ser predicador en la evangelización y catequista en la enseñanza, sino que estaría unido todo en la expresión predicador catequista, como si fuera un ministerio nuevo de la Iglesia. ¿Te parece que la pregunta es si es adecuado entenderlo así? No hay que ser solo predicador en la evangelización ni catequista en la enseñanza, sino predicador catequista. Bueno, puede ser una formulación. Yo creo que lo mejor es que hay que ser catequista íntegro, y yo creo que en el propio directorio, cuando habla del catequista, habla de unas dimensiones muy ricas que ojalá es todo un proyecto de identidad y de formación. Primero es un proyecto de identidad y luego también un proyecto de formación. Entonces, en el número, vamos a ver, en el número 113 habla que el catequista es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. El catequista es maestro y mistagogo. El catequista es acompañante y educador. Parece que con estos tres binarios, me parece que da un perfil maravilloso del catequista y subraya el carácter vocacional del catequista. Abre una pista para vivir, los que somos catequistas, vivir nuestra fe al modo catequista de una forma extraordinaria. Yo creo que este número es importante a la hora de revisar nuestra identidad, porque cada uno de nosotros podemos subrayar algún elemento, ¿no? Yo soy más acompañante, no, yo soy más maestro, no, yo soy más, mantengo la memoria de la fe. O sea, no, tiene un carácter integral, ¿no? Yo creo que estos tres binarios que se equilibran y se iluminan mutuamente, me parece que son muy interesantes. Número 113.
Nota número 113. Te agradece, Juan Carlos Laureano, la respuesta que nos has dado. Recupero Ángel Arbeteta Losa, le agradezco todo su trabajo en el YouTube, que ha ido transcribiendo en líneas fundamentales el contenido de tu conferencia. Y recupero de los comentarios y subrayados que ha ido realizando, recupero uno de ellos en forma de pregunta. ¿Cómo ser fiel al directorio, subrayando la dimensión querigmática y a la vez el carácter procesual? Ser fieles a este doble aspecto de una dimensión querigmática y un carácter procesual. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema? Parecería como que la articulación, acción del espíritu, querigma, el espíritu está actuando, por tanto el carácter procesual, temporal y procesual se elimina porque siempre el espíritu está actuando, y por tanto el querigma tampoco tendría que tener un carácter procesual porque el querigma, su preocupación es iluminar la acción del espíritu. Pero aquí falta un elemento intermedio, que es lo que le da el carácter procesual. Y es que ante esa acción del espíritu está la respuesta de la libertad del hombre. Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Y Dios convirtió Jesús de Nazaret, camino de Damasco, convirtió a Pablo. Se cayó y se convirtió. Pero el modo habitual que Dios tiene de actuar es en extremo respetuoso de la libertad. Y nosotros sabemos bien que aunque nos encontremos con Cristo, el Espíritu tiene que ir trabajando en nosotros progresivamente, poco a poco, poco a poco, poco a poco, para irnos inclinándonos hacia el amor de Dios, arrancándonos del pecado y inclinándonos al amor de Dios. Y eso es lo que le da el carácter procesual. Por tanto, no necesariamente esa frase de que, por tanto, no hay que tenerlo en cuenta el carácter temporal, da lo mismo preevangelización, catequesis, qué forma. No, a mí me parece que hay un cierto exceso. No hace falta quitar el elemento procesual para afirmar la necesidad del querigma. Porque el querigma, justamente, y eso también lo dice el directorio, se adapta a la situación de los destinatarios. Y la situación del directorio siempre es procesual. ¿Por qué? Porque la libertad del ser humano se abre progresivamente a la gracia de Dios, a la gracia del Espíritu. Por tanto, se puede afirmar perfectamente el carácter querigmático de la catequesis. Primer anuncio, querigma, en sentido estricto, catequesis querigmática, dimensión querigmática, todo gira, pero con acentuaciones o de modo análogo en torno al querigma, con subrayados diversos, se puede perfectamente decir, siendo fiel al querigma, pero a la vez siendo fiel al carácter procesual. Carlos, otra pregunta nos la formula Carlos García y es la siguiente. ¿Estaría correcto primero iniciar la iniciación cristiana, viendo yo aquí que se refiere a realizar el proceso propio de iniciación y luego la celebración de los sacramentos? Y dice, por ejemplo, el bautismo, que se pueda celebrar una vez la persona sea adulta o haya alcanzado al menos la adolescencia. ¿Tú cómo ves esto? Claro, no hemos entrado, vamos a ver, hemos entrado en las dinámicas querigma, iniciación cristiana. No hemos entrado en la dinámica interna de la iniciación cristiana, eso sería para otra charla, ¿no? Pero es imposible comprender la iniciación cristiana sin la articulación de la palabra, los sacramentos y la caridad de la Iglesia, el testimonio de la caridad de la Iglesia. Yo no puedo primero iniciar en la dimensión de la palabra y posponer las celebraciones litúrgicas, no solo sacramentales, la dimensión litúrgica como un elemento final. Monseñor Fisichella el otro día hablaba de que no podían ser considerados como un premio. Es que la celebración litúrgica está desde el principio. Si tenemos el ritual de iniciación cristiana como inspiración, el catecumenado bautismal,
Desde el mismo momento en que empieza el catecumenado, la catequesis de inspiración catecumenal, tiene que haber celebraciones. Rito de entrada, liturgia de la palabra, bendiciones, exorcismos. Si son mayores, no, pero sí pueden ser menores. Es decir, tenemos que romper ya. Si queremos que haya una catequesis de iniciación cristiana, tenemos que romper ya con la justaposición catequesis-sacramentos. Hay una iniciación catequético, litúrgico, espiritual. Creo que esto, la Conferencia Episcopal Española, sobre este punto yo creo que tiene grandes cosas que aportar, incluso este directorio. La instrucción que sacó en torno a los catecismos tiene una primera parte fundamental que profundiza en esta dimensión y, repito, no está superado por este directorio, ¿eh? Obviamente, perdón por la incisión del comentario, esa dimensión catecumenal de la que vienes hablando es de todo holístico, de esas dimensiones de la iniciación que tienen que ver con los sacramentos. Se entrecorta, Miguel. Pues aquí, bueno, pues voy a ver si se soluciona el problema. Mientras tanto, si se me escucha, Juan Carlos, Sí. Marina López Páez, Marina López Páez, lo hace en forma de afirmación. Me gustaría, con su permiso, retomar su comentario en forma de interrogante, visto que tú mismo has hecho un subrayado importante sobre este aspecto. Ella dice, esta catequesis mistagógica es una de las respuestas al hoy actual. Y la pregunta la formulo, ¿esta catequesis mistagógica es una respuesta a nuestra situación actual que estamos viviendo, Juan Carlos? En la presentación del directorio hubo dos intervenciones, bueno, tres intervenciones, pero bueno, me quiero centrar en dos intervenciones. Para justificar la publicación de este directorio, Monseñor Fisichella, de hecho lo dijo también en la conferencia del otro día, él justificó la emergencia o la existencia de la cultura digital y la globalización. Y cómo eso estaba planteando un reto antropológico. Esa era una perspectiva que planteó Monseñor Fisichella. Pero Monseñor Octavio Ruiz, de alguna forma haciendo eco al texto por el cual el Papa Benedicto XVI instauró el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, habló de que en estos momentos hay una pérdida del sentido de lo sagrado y de esas experiencias básicas, humanas, también están diluidas. La pérdida del sentido de lo sagrado. Yo, en vez de decir la pérdida del sentido del sagrado, lo que lo he planteado ha sido desde la clave de la fe. Es decir, el gran reto, la gran frontera que tiene la Iglesia en estos momentos, en el siglo XXI, es la transmisión de la fe. La fe es posible. La fe es posible. Esto parece una cosa retórica, pero para que nos demos cuenta del reto tan formidable que tenemos. Estamos ahora mismo con el tema de la polémica de la ley CELA. Bueno, no entro en la polémica, pero supongamos en un colegio católico, ideario católico. Supongamos que ese colegio católico, llevado por una congregación religiosa, tiene una pastoral buenísima. Pues bien, según las directrices y los currículum académicos, a los chavales, durante 35 horas a la semana, se le está educando desde una racionalidad positivista, científico-técnica. Existe lo que se ve, lo que se oye, lo que se toca, lo que se mesura. Ese colegio luego tendrá una pastoral maravillosa. Como mucho, le dedicará a transmitir una racionalidad abierta 3-4 horas a la semana, de 36 a 4. El gran reto que tiene en estos momentos la Iglesia es la apertura a la fe. Es un hombre plano.
Ya no entramos en el reto que se planteó Monseñor Fisiquera, que supone también la cultura digital. Por tanto, ¿por qué el subrayado? Vuelvo a decir el tema del querigma. Porque el querigma tiene la capacidad, bien hecho, no de forma automática, sino en conexión con las experiencias humanas, con la apertura humana y detectando, discerniendo la acción del espíritu, tiene la capacidad de confrontar ante el misterio revelado en Cristo. Es decir, es la llave que puede ir abriendo la sensibilidad ante lo sagrado, ante el misterio de Dios. Por tanto, es la importancia del querigma. Por eso hay un subrayado legítimo de este tiempo. Porque de una forma concisa, breve, luminosa, pone a la persona frente al misterio. Pero el que sea un elemento esencial, repito, no podemos decir que sea lo único. Porque lo nuestro no es ponernos delante del misterio, es ser transformados por el misterio. Y eso no lo ofrece el querigma. Eso lo ofrece el ámbito sacramental, el útero materno de la Iglesia. Por eso hace falta una iniciación cristiana en la vida de la Iglesia, en la vida maternal de la Iglesia, que es la vida de Cristo, para ser transformados en nuevas criaturas al modo de Cristo. Muchas gracias, Carlos García, por su parte, pregunta, ¿estaría correcto, perdón, que repito, paso la pregunta de Claudia Borrallo? ¿Podría verse una iniciación como hacer amistad con Cristo? Es la condición. Claro, es la condición, por eso hace falta esa dimensión querigmática, porque la dimensión querigmática mantenida a lo largo de toda la iniciación, la dimensión querigmática lo que hace es generar la relación, la amistad. Sí, es que es el modelo es el modelo es el discipulado, lo que aparece en los evangelios. Jesús forma a sus discípulos en relación, en la amistad. Ya no os llamo siervos, llamo amigos, porque os he dado a conocer los secretos. Por tanto, es en la amistad, en la relación de amor, la relación amistosa, donde Cristo entrega su misterio. Por eso es tan importante que toda la iniciación cristiana sea en relación con Cristo, sea mistagógica. Por su parte, Ana López agradece muchísimo su intervención y hace el siguiente comentario con su correspondiente pregunta. Según este directorio, como hay distintas fases en la catequesis, es procesual el aprendizaje, ¿cómo se puede impartir catequesis en un grupo, sobre todo de confirmación, cuando los catecúmenos, sobre todo en el primer año de catequesis, aunque tengan la misma edad, no poseen una fe, ni una formación doctrinal, ni un conocimiento de Jesús similar? ¿No sería mejor agruparlos en función del, comillas, nivel que tengan en su iniciación cristiana? Ese sería el ideal. Lo que pasa es que en estos momentos ese ideal no se puede cumplir. Yo a mis alumnos de catequética les digo que lo que les enseño, ojalá que dentro de 20 años se haga realidad. Pero como mañana quieran hacerlo, pues pueden saltar todas las costuras de sus comunidades, de sus parroquias. Por tanto, hay que tener claro dónde tenemos que ir, cómo es fundamental el discernimiento de la acción del Espíritu en las personas y la respuesta de fe en libertad, y adecuar el proceso, no porque están en segundo de la ESO, en tercero de la ESO, o no es por curso, no tiene que ser escolar. Eso también lo dijo el otro día el Monseñor Fisichella. Tenemos que romper de una vez por siempre la referencia escolar. Por eso es el subrayado de la evangelización. Es romper de una vez por siempre la referencia escolar. No, hay que entrar desde el discernimiento de la acción del Espíritu, que en la libertad de las personas, que es procesual. Ahora, esto mañana no lo podemos hacer. Primero porque culturalmente nuestra sociedad lleva años y años, decenios de años, que ha habido una identificación de catequesis y escuela. Segundo, porque los propios catequistas no estamos hechos para ese discernimiento.
Tercero, es que los curas tampoco. Por tanto, este directorio, el anterior, ha durado 23 años. Ojalá que este directorio, dentro de 20 años, nos haya modificado nuestros modos de situarnos ante la realidad. Vayamos hacia ello. Mañana no lo podemos hacer, pero ojalá que dentro de 15 años sí, pongamos los medios. Recuerdo la imagen bíblica de Moisés con la que hablaba de una catequesis sin salida. Bueno, ellos tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida, 20 años a la tierra prometida de la catequesis, parece esperanzador. Es que quiero yo verlo. A lo mejor me pasa como a Moisés, me quedo en la Te quedas a las puertas de la Tierra Santa, no creo. Bueno, el tiempo se acaba, pero el presbítero Jesús Marrero formula 3 preguntas. Te las voy haciendo, si quieres, una por una y nos vas respondiendo. La primera de ellas dice, ¿qué materiales cree usted que nos pueden ayudar para aprender a anunciar el querigma? ¿Qué materiales? Primer material, nosotros mismos. Es decir, la primera escuela para aprender a hacer el querigma es rememorar nuestra experiencia de fe y en nuestra historia de vida reconocerla como historia de salvación, es decir, percibir los hechos en los cuales Dios ha intervenido en nuestra vida. Si yo hago ese trabajo, me estoy capacitando para saber leer el modo de hacer de Dios, no de forma teórica, sino en mi propia vida. Y como Dios siempre es el mismo, tal como actuó en mí, actúa en nosotros. Tal y como actuó en Israel, actúa en nosotros. Tal y como Jesús actuó con sus discípulos, actúa en nosotros. Tal y como yo descubro que actúa en mí, actúa en los demás. Yo tengo un librito que justamente pretende, para la formación de catequistas, entrar en esta dinámica. Ese librito que antes ha enunciado, que es Catequistas, Testigos y Pedagogos, justamente es eso. Es decir, que el grupo de catequistas sea un lugar donde se compartan las experiencias propias de la fe para juntos, en iglesia, poder descubrir el paso de Dios por la propia vida, que es el modo de entrenarme para descubrir el paso de Dios en la vida del otro y, por tanto, poder hacer un anuncio carismático. Siguiente pregunta que nos formula el presbítero Jesús Marrero. Ante esta situación de pandemia, donde nos enfrentamos a una nueva normalidad, así llamada nueva normalidad, ¿cómo propiciar un encuentro con Cristo a través de los medios tecnológicos? Digamos que, no sé qué imagen utilizar, sería un hilo. Sería un hilo. Los medios tecnológicos en estos momentos son hilos. Hilos que tienen que conducirnos a ámbitos de experiencia. Está bien los medios tecnológicos, si no fuera por los medios tecnológicos, esto no sería posible. Yo no niego que también en un encuentro por televisión, mediado por la pantalla, pueda ser un encuentro verdaderamente personal, pero esto siempre es un hilo que me remite a un encuentro posterior, vivo, en la carne. Por tanto, utilicémoslo, pero no nos absoluticemos. Es decir, que sea ámbito de encuentro, pero ámbito de encuentro que se difiere a un encuentro verdadero, que siempre es en la carne, entre comillas, en vivo, ¿no? Realmente la tercera pregunta que nos formula dice así, nuestras catequesis son tradicionalmente académicas. ¿Cómo llevar a cabo un cambio profundo donde la catequesis tenga un tinte catecumenal? Primera cosa, crear un clima espiritual. Hemos dicho que el espíritu es el protagonista. Primera cosa, mientras nuestras catequesis sean planas, en el sentido literal, intrascendentes, que no nos lleven más allá,
Nuestras catequesis no dirán nada, porque quien dice en realidad es el espíritu. Por tanto, primer elemento. Para vencer el ámbito escolar hay que crear un ambiente que no sea escolar. Y el ambiente no escolar es un ambiente espiritual. Segundo elemento, la materia no son los libros. La materia es la propia vida y la vida de la Iglesia. Los libros no pueden ser auxilios para evocar, traer la experiencia de vida, pero no son las dinámicas las que transmite la fe. Lo que transmite verdaderamente la fe es el paso de Dios en la vida. Por tanto, esforzarnos porque la vida se haga presente en la catequesis. Tercer elemento, que los propios catequistas en esos tres binarios que hemos dicho no se reduzca a ser una seño, un maestro, sino que sea un testigo. Es decir, que transmita una experiencia, que se implique en la exposición de la fe, en la exposición, exponer, se implique, exponga, haga una exposición de la propia fe, narre la propia fe. Un elemento importante también para el directorio, el tema de la narración. Y cuarto elemento, que no esté la catequesis al margen de la comunidad. Esto es una obviedad, pero nunca se hace. La catequesis siempre acontece un poco al margen de la vida comunitaria. Yo creo que con estas cuatro claves se pueden un poco ir superando la dimensión meramente escolar que tenemos en nuestras catequesis. Agradece muchísimo tus indicaciones concretas y prácticas para la praxis catequística. Y también en esta misma línea práctica, Olga Marina Morales pregunta lo siguiente: ¿cómo llevar a mis niños a estas clases, a esta catequesis, cuando varios de ellos participan en otras confesiones cristianas o denominaciones religiosas? Y además, cuando con esta pandemia hay que trabajar por Internet y muchos de estos niños no poseen ni equipos ni conexión. ¿Cómo llevar pues esto a estos niños? No lo sé. No lo sé. Bueno, hombre, yo creo que lo que hay que, yo no sé, claro, la situación es muy, muy diversa, ¿no? En nuestra parroquia lo que hemos sustituido gran parte, la dimensión de las sesiones de catequesis, estamos compaginando, lo digo, pero vamos, ahí también en Santiago se está trabajando muy bien este aspecto, ¿no? Nosotros no estamos mandando las catequesis no por vía de ordenador, que muchos no tienen, pero sí que todos tienen móvil y tienen, por tanto, WhatsApp. Por tanto, la conexión no está siendo vía móvil, o sea, vía ordenador, sino que vía móvil, vía WhatsApp. Ahí mandamos las pequeñas catequesis muy, muy, muy sencillas, pero tratando y procurando de que sean los padres y los hijos los que dialoguen, y luego crear el ámbito celebrativo. Ámbito celebrativo, litúrgico celebrativo, oracional, porque la iglesia es grande y por tanto ahí se puede participar sin ningún tipo de riesgo. Repito, no sé cuál es la legislación en cada una de las comunidades o territorios de otros países, ¿no? Aquí en Madrid nosotros tenemos capacidad para el 50% y por tanto cabe en nuestra parroquia 100 personas, 100 y pico personas, 100 y poco, ¿eh? Y entonces cada 15 días hay una celebración donde brayamos la dimensión oracional, la dimensión litúrgica, la dimensión simbólica, celebrativa, y luego la catequesis pues vía WhatsApp, siendo lo más sencillo. Yo creo que es un tiempo, lo que yo he planteado en mi parroquia es que tiene que haber dos objetivos en esta pandemia, por encima de cualquier cosa. La vinculación a Jesús, conseguir favorecer la vinculación a Jesús y la vinculación a la iglesia, la comunidad cristiana. No es tanto transmisión de contenidos, sino de mantener e incluso generar
vínculos. En una sociedad donde en estos momentos crece el individualismo y donde podemos caer en el sálvese quien pueda y donde de alguna forma por necesidad estamos todos enclaustrados, lo que hay que generar son vínculos. Y el primer vínculo es lo que estamos viviendo, viviéndolo delante y ante Cristo, con Cristo. Y segundo, en la comunidad. Frente a la legislación de los distintos lugares de España, en este momento también nos siguen, somos 18 países distintos, con lo cual muy oportuna la indicación que hacías de que bueno, cada uno tendrá que ver en su contexto las legislaciones y medidas que se están dando. Ya para concluir, Juan Carlos, nos pregunta María de los Ángeles Delgado Amor si no estaremos cayendo demasiado en usar las nuevas tecnologías y dejar un poco de lado la vivencia personal. Claro, esa fue mi sorpresa ante el directorio. Cuando leo en la presentación de Monseñor Fisichella, en la presentación que hizo, que dice, este directorio está en la línea de apoyar el proceso del ejercicio de inculturación de la catequesis, que es propio de la catequesis, la inculturación. ¿La inculturación ante qué? Entonces yo esperaba que iba a hacer una especie de elenco de la situación cultural de nuestro mundo y de pronto reduce a dos cosas, la cultura digital y la globalización como dos fenómenos esto. Y entonces yo voy a leer el directorio y digo, bueno, aquí va a decir utilizar más tecnologías, utilizar tal. Y de pronto me di cuenta que la propuesta no es de utilidad, de utilizar los medios. Esa no es la propuesta, además lo dijo el otro día, no es la propuesta de inculturación, sino que ante una cultura donde la dimensión antropológica queda afectada, donde el carácter personal de los sujetos, donde el carácter de la personalización, donde desaparece el anonimato, donde todo desaparece la relación, lo que la Iglesia, sin negar los útiles, tiene que entrar con la propuesta humanizadora propia del Evangelio, que es una propuesta de relación. Entonces podemos utilizar, yo he dicho antes, utilicemos las nuevas tecnologías, pero son hilos, son como anzuelos que acudimos a la gente donde está, pero hay que entrarla, hay que introducirlos en una relación de hermanos. Es que nuestro Dios es relación. Por lo tanto, no puede haber una catequesis que niegue la relación o que prescinda de la relación. Claro que hay que estar en los medios y emplearlo. Esto es una maravilla lo que estamos haciendo hoy. Hace 5 años esto no hubiese sido posible. Pero todo está abocado a generar relación. Relación personales, relaciones eclesiales, relaciones en el misterio de Dios. Esa es la inculturación de la fe. La inculturación de la fe hace un discernimiento de la cultura. Acoge los valores, pero no secunda la cultura, porque toda cultura está herida por el pecado. En ese discernimiento la Iglesia siempre aporta una novedad. ¿Y cuál es la novedad? La relación. La relación. Porque todos en Cristo somos hermanos. Porque Dios es nuestro Padre. Y tenemos que salir de nuestros solipsismos, de nuestras soledades, de nuestras pantallas. Tenemos que salirnos de nuestras pantallas, efectivamente. Tenemos que ir dejando ya la conexión por hoy y te podemos agradecer profundamente, Juan Carlos, pues todo lo que nos has expuesto hoy, de preciso, para poder entender bien esta opción carismática del directorio. Y doy, pues, te aplaudiríamos, escucha los aplausos de forma telemática y doy paso al secretario del centro, a don Antonio Gutiérrez, para que nos invite pues, a lo que será ya la última sesión. Con Carlos hemos ya sobrepasado el Ecuador, nos dirigimos ya hacia el aterrizaje en nuestro curso. Muchas gracias Bueno, por mi parte. Buenas noches. Y yo muestro mi agradecimiento, vuelvo nuevamente por la invitación y también encantado de haber podido compartir algunas reflexiones con los que habéis asistido y que estamos haciendo todos camino y entre todos nos tenemos que ayudar para que verdaderamente el Evangelio progrese entre nuestros pueblos. Muchas gracias.
Buenas noches de nuevo. Queda muy poquito ya que decir hoy. Recordarles entonces que terminaremos este 7º curso de actualización teológico-pastoral el próximo miércoles, día 25. Será el turno del obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Badel Ferrer. Él pondrá el broche de oro a estas jornadas con una conferencia que va a llevar por título genérico «Los catequistas primerean la catequesis». Y antes de terminar, me van a permitir que les invite a todos ustedes a que propaguen este curso, porque como hemos dicho varias veces, las conferencias quedan grabadas. Probablemente hay mucha gente que no ha tenido noticia o no ha podido inscribirse. Como la inscripción es gratuita y las conferencias quedan grabadas, muy probablemente hay mucha gente a la que sí le interesará acceder a estas conferencias. Así que me permito invitarles a que propugnen, que propaguen este curso y que más gente se pueda unir a este 7º curso de actualización para poder expandir lo más posible todas las enseñanzas que estamos sacando estas noches a raíz de este nuevo Directorio General para la Catequesis. Bueno, por mi parte ya nada más. Que tengan todos ustedes una buena noche aquí en España, una buena tarde en Sudamérica. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles.